Muy bien, buenos días. Lucas, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te voy a pasar entonces esta clase de la parte, digamos, de neumonías, solo que en primera instancia te voy a hablar un poquito de los síndromes respiratorios como para entrar en tema y abordar un poco más el tema semiológico, ¿sí? Que es importantísimo en todos estos temas respiratorios. Bueno, para comenzar entonces con los síndromes respiratorios, para hacer un paneo general, tenemos que pueden ser de tipo bronquiales o de causas bronquiales, como las bronquitis agudas y crónicas, las broncoestenosis o bronquiectasias y asma, perdón. Por otro lado, los síndromes pulmonares, sabemos que tenemos el de condensación, que vendría a ser el caso de las neumonías, atelectasia y cavitario, ¿sí? Síndrome cavitario, y dentro de los pleurales tenemos las pleuritis secas, derrames pleurales y los neumotórax. También después tenemos otro como hemotórax, ¿sí? Hidrotórax, pero en este caso son los más frecuentes, ¿sí? Los principales. ¿Qué es lo que yo necesito tener en cuenta cuando entra un paciente? En todo tipo de paciente en realidad, cuando estamos en una guardia, siempre tenemos que los médicos volvernos un poco detectives y tener o hacer una especie de escáner sobre el paciente. ¿Sí? Desde el primer momento que el paciente ingresa, que pasa la puerta, nosotros tenemos que mirarlos, tenemos que inspeccionar. ¿Sí? Siempre vamos a seguir el mismo orden. A la inspección tenemos que observar la estática, vamos a ver todo lo que es la piel, si tiene alguna coloración que me llame la atención, si está sudoroso, si está pálido, si el paciente está cianótico, ¿sí? La parte de los músculos, si están bien en cuanto a su tono también, si hay atrofia y también si hay uso de músculos accesorios, ¿sí? El estado nutricional del paciente y todo lo que es el sistema óseo, si hay algo que llama a mi atención. La parte dinámica vamos a ver cómo respira, el tipo respiratorio, tiene una respiración rítmica adecuada o no, ¿sí? Tiene una respiración diferente, podemos llegar a ver un Chey-Stokes, un Maul o respiración de Biot, ¿sí? Esas variaciones, esas variabilidades que hay en la respiración en cuanto a su ritmo también, y ver si vemos el latido en el ápex. ¿Tá? Esto a la inspección, o sea, vamos a mirar al paciente de manera integral. Ahí lo tenemos, ¿sí? Esto ya es cuando vamos a comenzar a revisar al paciente. Acá tenemos el tipo de respiración. Yo puse un videito muy cortito como para que nosotros veamos cómo expande su tórax. Esto es para verlo de la parte anterior y lo mismo hacemos después con la parte lateral y posterior. Vemos en este paciente que es algo simétrico bilateralmente, ¿sí? Tiene una buena expansión de sus bases pulmonares, de la excursión de bases, tanto en la parte anterior como antero-posterior, que es lo que se está evaluando en este momento, ¿sí? Muy bien, de los dos lados hacemos lo mismo. Muy bien. Muy bien. Luego, eso era más que nada la parte de la palpación, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Nosotros vamos a tratar de discernir si tiene una buena expansión, ¿sí? Vamos a tratar de ver si esa entrada de aire, digamos, adecuada. Después en lo que es la auscultación o percusión, bueno, eso según el orden que le quieras dar, tenemos que percutir siempre de manera comparativa, como lo vemos, ¿sí? En ambos hemitórax. Muy bien, esto es de la parte posterior, pero lo mismo hacemos de la parte anterior y también se percute el hueco supraclavicular, ¿sí? Muy bien. También la columna, importantísimo, la percusión de la columna, sobre todo en el tema de las neumonías, tener en cuenta que siempre va a ser sonora, ¿sí? No así en el derrame pleural. Ahí tenemos la disposición de la auscultación, ¿sí? Como vamos comparando de uno y otro lado. Esta es toda la parte semiológica. Bueno, con respecto al síndrome de condensación, nosotros sabemos que hablamos de una neumonía donde hay una transformación de ese parénquima pulmonar que pasa de ser normal a pasar a tener una estructura densa, compacta, ¿sí? Donde hay una privación de su contenido gaseoso, o sea, de esa entrada de aire, pero tiene un bronquio permeable, ¿no? Principalmente las causas son las neumonías, edemas de pulmón y hemorragias pulmonares. Con respecto al síndrome de condensación, tenemos que tener en cuenta que a la inspección
Hay una disminución de la amplitud de los movimientos respiratorios, puede ser uni o bilateral. A la palpación tenemos, como dije recién, una tráquea normal, está centralizada, la expansión está disminuida y las vibraciones vocales aumentadas en la zona, ¿sí? Con respecto a la percusión hay matidez en la zona del foco de condensación, en el resto está normal o con una buena entrada como murmullo vesicular, y a la auscultación tenemos un ruido brónquico, pectoriloquia áfona y egofonía, y rales crepitantes tanto de inicio como del final, ¿sí? Todo va a depender justamente de cuánto afecte y dónde esté localizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces puede afectar no solamente un lóbulo, puede afectar uno o dos, o en el caso del lado derecho, del pulmón derecho, puede afectar incluso a los tres, ¿sí? Ser total. Muy bien. Con respecto al síndrome de atelectasia, es cuando desaparece el aire alveolar a causa de una obstrucción bronquial, ¿sí? Lo que de alguna manera u otra o directamente impide que pueda haber una renovación del intercambio gaseoso o que ocurra un intercambio gaseoso, y se da básicamente porque se comprime el parénquima, ¿sí? Es como que si se colapsara el pulmón. Las causas pueden ser un cáncer broncogénico, una obstrucción por un cuerpo extraño, ¿sí? Frecuentemente en los niños, tapones mucosos, infecciones como tuberculosis, distrés respiratorio del adulto, etc. En la inspección también vamos a ver que hay una disminución, ¿sí?, de la amplitud del movimiento, tanto en el caso de la telectasia siempre hay una retracción y desviación hacia el lado que está afectado. Es como que si el pulmón se colapsara y estirara la tráquea para su lado, ¿sí? Es el único que estira la tráquea a su lado, ¿sí? Lo corre. Ahora la palpación, la expansión disminuida, las vibraciones están abolidas, es como si no hubiera pulmón, ¿sí? La percusión tenemos matidez, la columna es sonora, y a la auscultación tenemos la disminución de los murmullos vesiculares y también la transmisión de la voz, ¿sí? No se escucha nada. En el síndrome cavitario se pierde sustancias que es secundario a un foco supurado que hubo anteriormente, o una necrosis, o una neoplasia, o lo que fuera. Entonces lo que ocurre es que para que se dé este síndrome, esta caverna, tiene que haber más de 3 centímetros de volumen, debe estar en contacto con un bronquio permeable, ¿sí? Es como si yo formara un parlante, ser superficial y las paredes lisas y con contenido aéreo. Entonces, cuando estas condiciones se dan, es cuando se forma una caverna, ¿sí? Yo puedo llegar a escuchar. Causas más frecuentemente tuberculosis, algún absceso pulmonar, parásitos, ¿sí? Un infarto que se haya abscedado o embolias de tipo séptico. Los síntomas de este síndrome es la tos, la expectoración, puede haber vómica, ¿sí? Importante, y los síntomas generales. Bueno, ¿qué yo voy a mirar a la inspección? Voy a poder observar una atrofia del músculo o una retracción de ese lado, ¿sí?, de las costillas. Hay, por supuesto, una disminución de la movilidad respiratoria, eso siempre que haya alguna patología va a haber disminución de esa movilidad, esa expansión de las bases. A la palpación, de acuerdo a la reacción pericavitaria, van a estar aumentadas o disminuidas, va a depender, ¿no es cierto?, cómo esté. Y la percusión también, va a depender de qué localización tenga, y también acordate que se tienen que dar las condiciones que dijimos para que haya una caverna, y no solamente eso, sino también el contenido. No es lo mismo que tenga aire, que tenga un absceso, ¿sí?, o que tenga líquido, ¿tá? Entonces ahí puede variar como lo podamos escuchar. A la auscultación vamos a escuchar un soplo anfórico, ¿sí?, con estertores gruesos, como burbujas gruesas, la broncofonía y la pectoriloquia áfona, que es el llamado el pecho que habla, ¿sí?, la voz cuchicheada también. En el caso del derrame pleural, ¿sí?, se va a acumular líquido entre las dos hojas de la pleura, entonces esa ocupación nos va a dar una clínica que obviamente si es mínimo no vamos a tener prácticamente síntomas, pero en los casos que sea más del 20% ya comienza con los síntomas, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Por un lado el dolor, ¿sí? El dolor es característico, en puntada de costado lo llamamos. Cuando el paciente respira aumenta ese dolor, ¿sí?, y también aumenta con el decúbito lateral del lado que está afectado, ¿sí? Es como si yo una botella con agua la acostara. Bueno, lo mismo pasa en el caso del pulmón. Por otro lado, la disnea, por supuesto que va a haber falta de aire, ¿sí? Va a haber tos y va a haber también, muchas veces puede presentarse con fiebre. A la inspección, por supuesto, hay de nuevo inmovilidad del lado afectado. En los derrames de gran tamaño ya puede haber un abombamiento de ese pulmón, de ese mitórax, perdón, no pulmón, sino porque está en la hoja pleural. Entonces, lo que ocurre es que cuando es de gran tamaño ese derrame pleural,
empuja la tráquea hacia el lado contrario. Lo mismo ocurre en el neumotórax, ¿sí? Si está muy cargado de agua o de aire, desvía la tráquea al lado contrario, ¿sí? Entonces acordate siempre que la telectasia absorbe para su lado, o sea, estira la tráquea para su lado, y lo que es el neumotórax y el derrame pleural lo empuja al lado contrario. Bien, tenemos expansión de bases y vértices disminuidas, vibraciones vocales que están abolidas también donde está el derrame, y las vibraciones están aumentadas por encima del derrame, ¿sí? Es como si yo tuviera una botella con agua, si yo hago una palpación sobre el agua, voy a tener un sonido, pero por encima voy a tener otro, va a ser más timpánico, ¿sí? Voy a escuchar vibraciones aumentadas por encima del derrame. Y el sonido también va a cambiar, porque en cuanto eso ya tiene que ver con la percusión. Tenemos matidez superior horizontal, que es hasta donde llega el derrame, ¿no es cierto? Ahí se forma lo que se conoce como curva de de Amoseu, ¿sí? Y también tenemos que cambia eso con digamos, con los cambios de postura. Tenemos matidez en la columna donde está el derrame y también en la zona del derrame y matidez. Y también tenemos disminución de la excursión de base. Ahora, por encima de ese derrame, vamos a suponer que agarra medio pulmón, yo voy a tener ya un aumento de las vibraciones, un aumento de a la auscultación, voy a escuchar más timpánico, ¿sí? A la percusión. Pero a la percusión sobre el derrame voy a escuchar que está mate, ¿sí? Está ocupado por ese líquido. Podemos también auscultar un frote en la parte inicial, un soplo pleurítico en E, ¿sí? Como si fuera una eofonía a nivel del derrame, pectoriloquia áfona por encima, es lo que te decía, por encima del líquido de ese derrame, yo escucho todo aumentado. Pectoriloquia áfona, vibraciones vocales, ¿sí? Un sonido más timpánico. Bien, y en el derrame, todo mate, todo apagado, ¿sí? Murmullo vesicular ausente, está todo ocupado. Bueno, yo tengo que hacer, aparte de toda esta semiología, que siempre va a estar dada por una inspección, una palpación, una auscultación y una percusión, ¿sí? Y nunca olvidar el tema de ver cómo está la tráquea, eso lo voy a ver en una radiografía, y nunca olvidar también el tema de percutir a la columna, ¿sí? Son signos que tenemos que tener en cuenta o vamos a hacer en todos los síndromes de tipo respiratorio. Por supuesto que a este paciente le vamos a pedir una radiografía, ¿sí? Es lo que continúa después de ese interrogatorio y esa semiología, yo le pido una radiografía. ¿Qué puedo llegar a ver? Puedo ver si se tratara, por ejemplo, de una neumonía, una opacidad, ¿sí? En el emitórax afectado. Puedo llegar a ver, por ejemplo, si hubiera un derrame pleural o un hidrotórax, puedo llegar a ver el nivel superior hasta donde llega, ¿sí? Veo esa curva de Amosau que es cóncava, ¿sí? De arriba hacia adentro. Puedo ver que está desplazado el mediastino hacia el lado opuesto, o la tráquea, o directamente el hemitórax. Y también voy a ver, en la evaluación tengo que tener en cuenta, como dije, la clínica con el examen físico, que es la de semiología. Tengo que hacerle la radiografía para confirmar en realidad mi diagnóstico presuntivo, y si hiciera falta, tengo que hacer una toracocentesis, ¿sí? Es muy frecuente que las neumonías se acompañen de derrames pleurales, entonces muchas veces en ese caso tenemos que hacer una toracocentesis, ¿sí? Nosotros acá en clínica la realizamos en los pacientes, y ese líquido que nosotros sacamos se manda a analizar, ¿sí? Para ver qué es sangre, es pus, es solamente agua, pero ya al retirar el líquido uno ya puede observar, ¿sí? Si es un trasudado o un exudado es lo que nosotros queremos saber, entonces vamos a hacer los criterios del AI. Por supuesto que esto tiene que ver con esa evaluación anatomopatológica o psicoquímica que vamos a hacer, donde voy a observar que en el trasudado el aspecto es claro, no así en el exudado que es más turbio, de tipo purulento, sanguinolento. Las proteínas en el caso del trasudado son menores a 3, ¿sí? También la LDH es menor a 200, la relación, digamos, también es de menor a 0,6. La glucosa es el único caso donde es mayor, ¿sí? Porque no hay bacterias que consuman la glucosa, entonces está bien, está aumentada, ¿sí? Los leucocitos están menores a 1000 porque, repito, no hay bacterias, y en el caso de los hematíes también son poquitos, ¿sí? Por eso es un líquido claro, no tenemos bacterias, no tenemos sangre. Bueno, en el exudado, desde que sacamos ese líquido por la toracocentesis, podemos ver que es un líquido sucio, como te dije, tiene un aspecto purulento, sanguinolento, o a veces una mezcla de los dos.
Vemos que las proteínas están aumentadas, tienen un aumento de esa relación de las lipoproteínas en suero, ¿sí? La LDH está aumentada, la relación también con el suero está aumentado. La glucosa puede estar variable, pero generalmente está disminuida, ¿sí? Porque si hay bacterias, ellas consumen, se alimentan de la glucosa y por eso puede aparecer disminuida. Es uno de los únicos parámetros que parece disminuido en comparación, ¿sí? Los leucocitos van a estar aumentados, porque ya tenemos un proceso infeccioso, y los hematíes pueden variar, ¿sí? A veces solo pus, a veces viene con sangre. Entonces, para esto tenemos que saber por qué. Porque van a cambiar las causas si es uno u otro caso. En el caso de los trasudados, pueden ser de causa insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bilaterales. El hidrotórax hepático puede ser otra causa, síndrome nefrótico por diálisis peritoneal, síndromes de mala absorción, anemias o desnutrición son causas de trasudados. Ahora, en el exudado ya tenemos derrames paraneumónicos, que son los que vemos en las neumonías bacterianas que se complican, derrames pleurales de tipo malignos, ¿sí? Tenemos también las pleuresías de tipo tuberculosas, ya cursan con otra clínica, por supuesto, pero vemos que hay varias causas que identifican a uno y otro, ¿sí? Tromboembolismo pulmonar, enfermedades gastrointestinales, síndrome de Dessler, bueno, esos son los más conocidos dentro de los de tipo exudado. Muy bien. El empiema, bueno, ya que estamos lo menciono, siempre tiene un diagnóstico bien puntual. Debe ser de tipo purulento, ¿sí? Y tiene que tener un pH bajo y una glucosa menor de 30, ¿sí? Bueno, esto es por supuesto indicación de drenaje y esto es el diagnóstico de empiema. El quirotórax es rarísimo que se dé y generalmente se puede dar por cánceres, neoplasias, por intervenciones de tipo iatrogénicas incluso, o heridas penetrantes en el tórax. Básicamente lo que ocurre es que se rompe el conducto torácico, se altera todo el flujo linfático, entonces por eso vemos que es como una leche, ¿sí? Es un líquido blanquecino o amarillento, que es lo que nosotros obtenemos, ¿sí? En el quirotórax. Bueno, después ya tenemos el neumotórax, que es cuando hay aire entre las pleuras, puede ser poquito, leve, moderado, severo o total, parcial y limitado, tenés las dos clasificaciones. La clínica es el dolor, ¿sí? Es un dolor tipo como una puntada, aumenta con la tos y con la respiración es profunda, tiene disnea que va a depender de qué tan grande es o no el neumotórax y puede causar un shock, ¿sí? A veces tan intenso que termina comprimiendo al corazón y puede causar un neumotórax de tipo hipertensivo, ¿sí? Esto fue lo que le pasó a la periodista Pérez Volpin, ¿sí? Ella, por mencionar un caso para relacionarlo, ¿no? Ella tuvo lo que hicieron fue perforarle el esófago y con esa perforación del esófago también punzaron el pulmón, la pleura, se produjo un neumotórax y los médicos o los que estaban a cargo en ese momento, si le hubieran pinchado el pulmón, le hubieran salvado la vida porque ese aire hubiera salido y terminó el problema, ¿sí? El problema es que le metieron oxígeno a presión. ¿Sí? Entonces, al meterle más oxígeno a presión, lo que causaron fue una neumotórax de tipo hipertensivo, una edema esclavina, estaba toda hinchada. O sea, imagínate, en vez de sacar el aire le pusieron más. Así que, bueno, en el caso de las neumotoras siempre la solución es poner una aguja, pinchar y que ese aire salga, ¿sí? Entonces, no se acumula en el tórax y por lo tanto no comprime de alguna manera el corazón y le salvas la vida, ¿está? Entonces, evaluar bien eso. Evidentemente estaban bastante asustados lo que se vieron en esa situación y actuaron, por supuesto, recontra mal. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta de nuevo estos cuatro pasos? A la inspección, hay una inmovilidad que está afectada en el lado, en el hemitórax, digamos que tiene aire, o disminuida. A la palpación, la expansión de base y vértice está disminuida también, las vibraciones disminuidas. La percusión vamos a escuchar muy sonoro, ¿sí? Como si fuera una caja de parlante. Y a la auscultación también, un murmullo disminuido o abolido y se escucha como un rintintín metálico. Bueno, puede ser espontáneo, primario, secundario, de tipo traumático, por ejemplo, un cuchillo, una herida de arma blanca, o una hemotora de tipo iatrogénico. Por ejemplo, cuando conozcamos una vía central, podemos punzar el pulmón y bueno, puede pasar. ¿Tá? Bueno, estas son las diferencias. Esto básicamente es solo para mencionarte. Esto fue para mencionar, esto es cómo se escuchan los sonidos. Ahora te voy a mostrar un segundito.
Estos son los sonidos respiratorios. No sé si se llega a escuchar. No se escucha bien, creo. Bueno, esto cualquier cosa yo te paso el power para que vos los puedas escuchar muy bien en tu compu, ¿sí? Bueno, esto es una introducción de lo que es síndrome respiratorio, ¿sí? O la parte más que nada, dame un segundo que te voy a compartir otro power, la parte de síndromes respiratorios. Ahora, básicamente, yo te quiero dar algo de lo que es neumonías, específicamente porque estábamos dando la parte infecciosa. Muy bien. El tema de neumonías es una causa frecuente de muerte, es muy frecuente en niños, pero también en adultos, muy frecuente. Es una causa de mucha consulta, tanto en las guardias como dentro de los hospitales, ¿sí? De las clínicas. Tiene alta mortalidad infantil, las hospitalizaciones también suelen cursar con muchas complicaciones, ¿sí? Y básicamente es cuando ese parénquima pulmonar se presenta. Acá vas a leer un poquito que habla mucho de los niños porque generalmente es por la frecuencia. Pero esa persona se presenta con fiebre o malestar general, tos, disnea, puede haber dolor en puntada de costado, ¿sí? Y la tos es de tipo, si es bacteriana, de tipo expectorante, ¿sí? De tipo productiva, para decirlo bien. Esos signos y síntomas respiratorios siempre son de una semana, unos días, y puede estar acompañado de una taquipnea, ¿sí? La fiebre puede estar o no asociado, pero generalmente en los chicos sí se presenta más, en los abuelos por ahí es un poquito más solapado el tema de la fiebre, ¿está? Bueno, ¿qué tenemos que saber? La neumonía básicamente entonces es un parénquima pulmonar, ¿sí? Que puede verse afectado por una bacteria que lo que hace es colonizar el parénquima pulmonar y produce un síndrome de condensación. Y dentro de lo que es la neumonía atípica, estas son causadas por otros, por ejemplo, por virus, micoplasmas o clamidia, ¿sí? Entonces, virus y hongos más que nada. Y tienen diferencias tanto clínicas como radiológicas. Básicamente, cuando se da la infección viral, por ejemplo, o también vamos a poner bacteriana, eso ocurre o lo que hace es que ese germen migre a los bronquios y a los alveolos, lo que hace es replicarse de manera local. Ahí tenés se dice una hepatización, le dicen, primero de tipo eritrocitaria, después de glóbulos blancos, y eso hay una lucha, digamos, de nuestro sistema inmune con esa infección que produce, donde ahí empiezan los síntomas, ¿sí? Y se empieza a destruir ese epitelio o parénquima. Y ahí empieza el paciente con todos los síntomas. Primero hay una vía de ingreso que siempre es de tipo aéreo o hematógena, ¿sí? Se produce esa reacción inflamatoria, se organiza, hay degradación de los leucocitos que vienen a atacar, ¿sí? A los macrófagos. Empieza a ocurrir una restauración después cuando el cuadro ya se produce, con necrosis o fibrosis, en el peor de los casos, ¿sí? Puede resolucionar bien como puede solucionarse mal. Ahora, en la etiología, las causas, bueno, muchas veces nosotros tratamos, si vemos que están todos los signos para ser bacteriana, las tratamos de manera empírica y no mandamos el hemocultivo, ¿sí? Ahora, si el paciente está hospitalizado, ya padece de otras cosas, de otras patologías, entonces nosotros tratamos de tomar ese hemocultivo, principalmente cuando están con fiebre, es lo ideal, se toman 2 hemocultivos, o hemocultivo por 2, lo vas a escuchar o leer, y dentro de ellos tenemos que los virus son los más frecuentes en los niñitos menores de 2 años. ¿Tá? Ya un tercio son mixtos y lo que es bacteriano va aumentando con la edad y principalmente los pacientes adultos son generalmente de tipo bacteriano, excepto algunos casos puntuales que ahora te voy a mencionar. Por ejemplo, de los 1 a los 3 meses, estos son los principales gérmenes: el virus sincitial respiratorio, las clamidias, el parainfluenza, el estreptococo neumonía, que son los que, el aureus también son los que nosotros más escuchamos. Lo igual hasta los 5 años se repiten algunos, ¿sí? La influenza, el adenovirus, rinovirus, el micoplasma, el estafilococcus, estos todos se repiten en lo que es niños, en los adultos también se pueden presentar. Y después, hacia los 17 años, ya tenemos neumoniae, clamidias, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, pero el más frecuente también en el adulto es el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Clínica. Como te dije, pueden cursar o no con fiebre,
pero van a tener una tos que generalmente es de tipo purulenta, catarral, ¿sí? Y que vamos a ver que ese catarro es de tipo amarillo, verdoso o muy espeso, ¿sí? Por decirlo así. Se acompañan de fiebre, hasta en un 88-90% de los casos, mucho más en niños, y puede haber una taquimnea, falta de aire, retracciones, y la causa, digamos, ya está produciendo una dificultad para respirar en el paciente, ¿sí? Muy bien. Esto no importa. La taquimnea de los niños no tiene tanta importancia acá. Esto es más para la parte pediátrica. Si estás haciendo pediatría, sí lo puedes asociar. Ahora, yo tengo que evaluar de la misma manera como te mostré recién en la parte semiológica, ¿sí? Siempre la inspección, después yo tengo que palpar, yo tengo que poder, de alguna manera, con esos 4 signos, palpación, ocultación y percusión, poder detectar esto. La MATI deja la percusión en la zona afectada, puede haber crepitantes, generalmente hay al comienzo y al final, disminuyen los ruidos respiratorios en el área afectada, sibilancias, roncus pueden o no estar presentes, ojo. Podemos también ver ya signos tardíos y que ya son de alguna complicación o de una insuficiencia en el paciente respiratoria. Podemos ver cianosis, los aleteos nasales o uso de músculos accesorios también. Ya el aleteo nasal es como que lo máximo, y también un quejido en el pecho, y después tenemos vómitos, dolores abdominales, somnolencias, son signos que se le pueden acompañar. ¿Tá? Los paraclínicos que le vamos a solicitar son el heumoleucograma o el hemograma completo, ¿sí? Con glóbulos blancos y todo, el PCR, hemocultivos. Si tiene un derrame pleural asociado, le hacemos una punción pleural. Si es de, digamos, de una cantidad considerable, como para poder punzar, porque sabemos que generalmente se acompañan las neumonías de derrame pleurales, pero si son en poca cantidad, con la misma medicación resuelven, ¿sí? Y la radiología tenemos que hacerle siempre, le hacemos una plaquita de frente y perfil, justamente para descartar que no haya un derrame pleural de poca cantidad y no vaya a ser que se nos pase. Acuérdate que siempre la parte más declive puede acumularse y lo vamos a ver solo en una placa eh, lateral, ¿sí? Muy bien. La radiología nosotros podemos llegar a ver, pero un poquitito, que hay un compromiso alveolar o intersticial. Ahí nos vamos a orientar un poquito más a ver si es de tipo bacteriana o de tipo viral. Las de tipo bacteriana consolidan a nivel lobar o segmentario, ¿sí? Puede haber abscesos en casos complicados, y la viral ya tiene otro patrón que es en vidrio esmerilado, un vidrio deslustrado, sucio. Hay una disociación clínico-radiológica en el caso de las neumonías de tipo virales. En la neumonía viral, la infección respiratoria tiene síntomas más altos, ¿sí? Generalmente el predominio es de tipo obstructivo y se presenta con tos, que más que nada es seca, sibilancias, roncus y una expiración de tipo prolongada. ¿Tá? Se presenta un poquito diferente. Acá podemos ver cómo vemos ese patrón en vidrios deslustrado, esmerilado, en la viral, y en la bacteriana ya vemos los focos de condensación, ¿sí? Podemos observar radiológicamente un broncograma aéreo, ¿sí? Y ahí vamos a ver también si afecta uno o varios lóbulos y si hay o no acompañado un derrame pleural. Bien, puede presentar la bacteriana fiebre generalmente, el compromiso del estado general del paciente, la apariencia tóxica, ¿sí? Se lo ve al paciente mal, desganado, mal estado general, el dolor torácico, la tos que es de tipo productivo, como lo mencioné anteriormente, no así en la viral la tos es más seca y cuando tose le duele mucho la garganta, ¿sí? Son diferentes. Acá podemos ver una vez más, esta es una de tipo bacteriana, ahí tenemos el síndrome de condensación en el paciente, ahí es donde está el foco, digamos, neumónico se llama. Muy bien. Broncogramas aéreos, es lo que vamos a observar también. Ahí lo tenemos una vez más. Esto ya, en esta neumonía lo que se dio fue una necrosis, ¿sí? Del parénquima. Se consolida, digamos, pero y tiene cavitaciones también. Y esta parte oscura, cuando vemos bien negro, es cuando está mucho más oxigenado, ¿sí? Siempre que vemos un pulmón más aireado, digamos. Pero en esta zona tenemos el síndrome de condensación, con necrosis y cavitaciones. Muy bien, acá tenemos una vez más. Esto ya cuando hay un empiema, eh, raro, pero se puede dar. Fíjate cómo ya afecta todo un lóbulo.
Muy bien. Las diferencias entre la viral y la bacteriana es que la viral es más lenta, puede haber sibilancias, los blancos están bajos justamente porque no hay un proceso infeccioso como tal, de tipo bacteriano, y afecta más que nada a nivel intersticial, no hace ese foco de condensación que tiene la bacteriana. Entonces por eso vemos ese pulmón como en vidrio sucio, deslustrado o en vidrio esmerilado. La bacteriana se inicia rápido, en 1 o 2 días ya tenés al paciente mal, ¿sí? Con taquipnea, tiene una leucocitosis marcada, proteína C reactiva, podemos ver el PCR también aumentado, la procalcitonina aumentada, y tenemos a nivel alveolar también la afectación, con todo lo que dijimos hoy de semiología, ¿sí? Tenemos una palpación con un foco de condensación, que lo vamos a ver en la radiografía, que podemos de alguna manera confirmar cuando nosotros le hacemos la percusión es de tipo mate, ¿sí? Columna sonora, la tráquea está centrada, y vemos también que en esa zona de la condensación, en la bacteriana, hay una disminución del murmullo vesicular y de las vibraciones vocales. Por encima y en el otro pulmón no va a haber problema, va a haber una buena entrada incluso de aire, pero en la zona de la condensación sí va a estar afectado. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Bueno, obviamente que va a variar mucho. Si es un bebé de menos de 2 o 3 meses, se le interna siempre, ¿está? Pero después también tener en cuenta, en el caso del niñito, si hay un derrame pleural, si ya no puede respirar bien, alteración de la conciencia y todo eso, nosotros ya lo hospitalizamos. En el adulto también tenemos que tener en cuenta inmunocomprometidos, por supuesto que haya una inestabilidad hemodinámica o que cumpla con el síndrome SIRS, ¿sí? De sepsis sería, cuando el paciente ya tiene una saturación reducida, ¿sí? O un cuadro de insuficiencia respiratoria. En esos casos el paciente amerita una hospitalización, internación. Esta es la unidad de cuidados intensivos también, ya cuando hay una hipoxemia marcada, una falla respiratoria como lo mencionaba recién, una hipoxemia, una PAFI menor de 200, menor de 300, la inestabilidad hemodinámica cuando ya no orina, ¿sí? Ya es un signo de gravedad, una oliguria, una anuria, y por supuesto el estado de la conciencia. Esto ya merita una UTI. El tratamiento, bueno, básicamente para el tratamiento tenemos que ver el contexto de mi paciente. Podemos guiarnos del CUR 65, por ejemplo, para ver si es ambulatorio lo internamos. Si es un paciente joven, por ejemplo 25 años, que no tiene comorbilidades y su CUR 65 cumple un solo parámetro o no cumple ninguno, lo vamos a tratar de manera ambulatoria, ¿sí? Medidas generales, que se hidrate, le vamos a dar algo para la fiebre, paracetamol o ibuprofeno, ¿sí? Y si es o sospechamos por la clínica de una neumonía bacteriana y aparte porque en la placa vimos un síndrome de condensación, le damos generalmente una amoxicilina, ¿sí? 500 cada 8 horas es lo que indicamos en el adulto. Esto ya sería cuando ves por kilo por día es porque es en el niño, ¿sí? El niño es todo según el peso. Ahí tenemos, para la amoxicilina tenemos que hacer siempre lo que es la dosis, que viene de 80 a 100, ¿sí? Por el peso, por los ml sobre la presentación. Por ejemplo, eh, de 80 a 100 es la dosis, pero si es muy chiquito, por ahí le podemos dar 50 para evitar el efecto adverso que son las diarreas. Entonces le podemos dar 50, 80, dependiendo también qué tan mal esté. Por el peso, vamos a suponer 10 kilos, ¿sí? Por 5 ml sobre 500 o sobre 400, según como venga, por ejemplo, los tamox, la moxia o moxiclavulánico, ¿sí? Bueno, eso es en el niño, pero en el adulto generalmente indicamos amoxicilina 500 cada 8 horas, o puedes darle 1 gramo cada 12, ¿sí? O también puedes optar directamente por la amoxiclavulánico, ¿sí? Eso es lo que más se da. Si el paciente fuera alérgico, tenés que optar o por una levofloxacina o por un macrólido, ¿está? Bueno, acá está, en el caso del macrólido, si fuera alérgico o está febril, pero en el caso de la típica, le das macrólido, ¿sí? Esta sería bacteriana. Siempre por 7 o 10 días, y es importante que le expliques al paciente por qué debe cumplir el antibiótico horario y la cantidad de días, ¿sí? Porque si no, hay una resistencia Es importante para explicarle porque los pacientes no dan pelota, no se cuidan, y si el paciente no mata esa bacteria, después puede venir con otros problemas, por ejemplo, una glomerulonefritis de tipo estreptocóxica, ¿sí? Esa bacteria que no murió se va a ir al riñón y le va a dar una insuficiencia renal, por ejemplo, o una glomerulonefritis por haber hecho un mal tratamiento anteriormente. Bueno, acá es en los niños, el tratamiento que no vamos a indagar mucho, pero te va a servir si estás haciendo pediatría. Y la parte ya de los grandes, como te decía, si no cumple con un buen CURP, si no tiene
ninguno de los CURP o uno solo, le das una amoxi. Si el paciente ya cumple con uno o dos criterios del CURP, por ejemplo, más de 65 años y que tiene una, por ejemplo, una creatinina o el estado de la conciencia alterada o la urea, o sea, que cumpla dos o más criterios del CURP, entonces le das un amoxiclavulánico también, ¿sí? Puede seguir ambulatorio. Si tiene ya alteración de la conciencia o insuficiencia respiratoria, sí le vas a considerar la internación, pero si no, puede seguir en la casa, ¿está? Ahora, si yo sospecho ya de un germen atípico, entonces voy a tirarme por la citro o la claritro, ¿sí? Me voy a otro espectro de medicación. Y si son alérgicos, siempre la levofloxacina, moxifloxacina o un macrólido, ¿tá? Situaciones especiales. Complicaciones que puede haber, un derrame, como dijimos, un absceso pulmonar o una neumonía de tipo necrotizante, raro, pero puede darse, hay que conocerlo. Y después también tener en cuenta el tema de las toracocentesis, que si tiene un derrame pleural le tengo que hacer la extracción de ese líquido y ahí evaluar por los criterios del AI si es un trasudado o un exudado. ¿Tá? Bueno, eso básicamente es el tema de neumonía. Te sugiero que repases, yo no sé si ustedes seguían del CUR 65, nosotros sí. Entonces, en base a eso, muchas veces se puede optar por el tratamiento. ¿Tá? Si, yo me lo aprendí muy fácil así. Si no tiene criterios del CURP o tiene uno, ambulatorio. Por ejemplo, un chico de 25 años sin comorbilidad y viene con neumonía, se va a su casa y hace el tratamiento. ¿Tá? Si tiene dos o más, lo interno, ¿sí? Y si tiene más de tres, ya directamente se va a la UTI. ¿Sí? Porque ahí ya está cumpliendo con un CURP, porque tiene más de 65 años o tiene una urea alterada o una alteración de la conciencia. Entonces ahí sí va la UTI. ¿Sí? Entonces yo me he ido así. Uno ambulatorio, dos del CURP va a internación y más de tres a UTI. ¿Tá? Eso sí te sirve el dato. Bueno, te dejo entonces esta clase para que la puedas ver después tranquilo y la semana que viene ya nos vamos a encontrar, creo que Jonathan hoy, no sé si hoy te tiene que dar una clase más de la parte de respi y la semana que viene ya vamos a hacer la parte cardíaca, ¿sí? Bueno, cualquier duda o consulta estamos a la orden. Te mando un beso grande y bueno, espero que estés muy bien. Saludos.